Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Cómo se producen los desdobles? El desdoble en sí es una condición propia del espíritu encarnado. Es conocido también como viaje astral o emancipación parcial del alma. Es un término que utilizamos quizás más en el espiritismo. Esta condición o esta situación que viene siendo como una capacidad anímica, es decir, no es mediúmnica. Mediúmnica viene siendo en donde se acciona la intervención de un espíritu externo que puede comunicarse a través de uno o uno es justamente el intermediario de estas comunicaciones. Cuando hablamos de animismo, hablamos de la producción propia de nuestro espíritu y que viene siendo, por ejemplo, la capacidad de donar fluidos en los pases magnéticos, la capacidad de las comunicaciones de nuestro propio espíritu inclusive, y obviamente la posibilidad del desdoble. En estos términos estamos hablando de que el desdoble puede o se genera en todos los seres humanos que estamos encarnados, bien sea de forma automática o bien sea de forma consciente. Puede activarse externamente o puede activarse por propia voluntad. La manera en que se produce el desdoble es justamente un estado en donde el cuerpo físico entra en una fase de aletargamiento, generalmente es a través del sueño físico. Cuando vamos a dormir, nos acostamos, el cuerpo se relaja, el cerebro empieza a actuar, tranquilizando la parte nerviosa y ordenando a todos los órganos a cierto régimen de actividad. Y es entonces cuando ya se entra en la etapa o en la fase del sueño material, el espíritu justamente se despega, tiene la posibilidad de despegarse. Puede llamarse este punto como la casi muerte, porque el espíritu se separa completamente del cuerpo físico. Quienes lo hacen de forma consciente incluso pueden observar su cuerpo descansando, ven con toda tranquilidad, pueden verse y darse cuenta de que están justamente fuera de su cuerpo. Ahí es donde entramos en una conciencia espiritual y podemos entonces entrar en el estado habitual del espíritu, que es la vida espiritual justamente, y aún así mantener los lazos con la vida material o la vida física. ¿Cómo se establece esto? Nuestro periespíritu siempre está apegado a nuestro espíritu. Es, digamos, su traje principal y el cuerpo físico viene siendo como el traje secundario o el traje adecuado para la experiencia física, para la experiencia material. El espíritu al despegarse lleva consigo su periespíritu y de allí nacen todos los lazos que se agrupan en lo que, por ejemplo, las escuelas orientales, la India, los monjes budistas, denominan esto como el cordón de plata. Esto viene siendo la unificación de todos los cordoncitos de cada uno de nuestros centros de fuerza que conectan al periespíritu con el cuerpo físico y que es lo que permite la vida del cuerpo. Todo se va formando como una especie de cordón. Este cordón viene siendo el lazo de la vida del cuerpo físico, ya que si se rompe, entonces estaríamos en presencia, de lo que viene a ser la muerte material. Este lazo o este cordón es sumamente plástico, es elástico, y el espíritu puede alejarse a distancias inconmensurables sin perder ese vínculo. De allí que se mantenga siempre la relación necesaria para que el cuerpo físico se mantenga en buen estado. Hay casos extremos, como viene siendo la letargia, como viene siendo la muerte aparente. La catalepsia también es una de las más profundas, en donde el espíritu se aleja mucho, al punto de que tantos estos lazos que mantienen la vida física se van atenuando y producen, de hecho, en el cuerpo la apariencia de la muerte.
a pesar de que aún hay un espíritu vinculado allí. Esto podría denominarse como una especie de desdoble muy, muy profundo, muy fuerte, y el cuerpo puede inclusive llegar a comenzar su proceso de descomposición, pero sigue el lazo de vida. Cuando el espíritu retorna, se activa todo de vuelta. En este punto, entendemos que este lazo, este cordón de plata, se puede extender muchísimo, pero lo ideal es siempre mantener la conciencia de retornar a nuestro cuerpo de manera que esta situación no se perturbe o no nos genere ningún tipo de perturbación. ¿Cómo se activa el desdoble en sí? Cuando vamos a descansar se activa de forma automática. Cuando hay presencia de espíritus, puede ser espíritus que nos estén acechando, que estén en un proceso obsesivo. Cuando vamos a descansar, ellos buscan y activan nuestra separación del cuerpo para poder quedar nosotros en su radio de acción y poder entonces perturbarnos de forma directa. Y aquí cuando tenemos vivencias espirituales que al despertar pueden haber parecido como pesadillas, malas experiencias, nos levantamos cansados, extenuados, sobresaltados. Y esa forma, digamos que es la menos recomendable. Otra manera de que se active esto es de que nosotros podemos hacer una preparación mental y practicar este desdoble de forma consciente. En este punto, también necesitamos, por supuesto, la asistencia de nuestro espíritu guía y de espíritus benefactores que nos asisten en el proceso de desdoblarnos de forma consciente y nos mantienen atentos a lo que nosotros vamos a atender en la vida espiritual, que por lo general es ir a esferas superiores a seguir nuestro aprendizaje, o ya para los que están en disposición de trabajo e ir con los benefactores a hacer asistencias espirituales, que siendo encarnados tenemos ciertas condiciones que permiten la mejor ayuda para ciertos espíritus. El aprendizaje del desdoble consciente tiene que ser bastante metódico, bastante serio, porque estamos justamente entrando en el radio de acción de la vida espiritual y hay cosas que nos pueden, digamos, distraer, nos pueden perturbar. Tenemos que mantenernos enfocados en lo que vamos y sobre todo enfocados en el hecho de que no es que estamos en un campo de diversión, sino que justamente vamos a trabajar con los benefactores. El desdoble puede ser una herramienta importante para nosotros en cuanto al aprendizaje espiritual. Recibimos mucha información, recibimos consejos. También entender de que al momento de descansar en la noche, de esto debería ser la actividad espiritual y no la que generalmente nos presentamos, que es que o repetimos las actividades del día a día, es decir, podemos incluso hasta seguir trabajando mientras dormimos porque nuestro espíritu se vuelve a la oficina, se vuelve al lugar donde nosotros estamos diariamente a repetir las actividades o a limpiar la casa o a hacer, digamos, oficios de limpieza en casa, porque son actividades repetitivas a lo que nos acostumbramos y durante el sueño las seguimos haciendo. Esto es por no tener conciencia ni preparación para el momento del descanso. Esto a través de la oración, a través de la práctica, podemos ir logrando un mayor reposo para nuestro cuerpo y, digamos, verdaderamente establecer una buena actividad durante nuestro desdoble. Básicamente esa es la función de la emancipación parcial, además de que nos vuelve a dar la libertad y la condición de espíritus libres, simplemente que mantenemos todavía esa relación con la vida material. Y por otro lado, el proceso del desdoble es algo que también se presenta durante la actividad mediúmnica. Es decir, por ejemplo, para una comunicación parlante, para una comunicación psicofónica, en el momento de establecer el vínculo con el espíritu que se va a comunicar, e incluso para una psicografía o cualquier tipo de comunicación mediúmnica, nuestro espíritu se desdobla parcialmente y conscientemente para permitir la comunicación de este espíritu, que va a utilizar nuestros centros de fuerza para establecer un vínculo de comunicación y poder expresarse a través de nuestro cuerpo. Es en este punto en donde el control del medium es importante, porque
es un desdoble ciertamente y totalmente consciente. Por ello, la práctica de este desdoble para los mediums es muy importante porque facilita el entendimiento con la vida espiritual y facilita también los procesos de comunicación. Entonces, vemos de que el desdoble tiene muchas funciones y que entendiéndolo y de cierta forma practicarlo de forma consciente puede ayudarnos mucho en el desarrollo de nuestro avance espiritual y de nuestro avance intelectual. Y simplemente quedamos abiertos a más preguntas. Si tienen algunas dudas sobre estos procesos, solo tienen que escribirnos y seguir escuchando nuestros podcasts para comprender un poco más sobre nuestro estado como espíritus y de las capacidades que podemos tener. Muchas gracias.